Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Conciencia en Movimiento, donde conectamos con personas que impulsan el desarrollo personal a través del cuerpo en movimiento. Soy Leticia Sánchez de Somarte y hoy tengo conmigo a Mar Moreno. Hola, muy buenas, Mar. Hola, ¿qué tal, Leticia? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar aquí contigo. Igualmente. Bueno, Mar es artista plástica, es arteterapeuta, profesora de Feldenkrais y además maestra de movimiento inteligente. Mar, cuéntanos un poco cómo llegas desde el arte hasta el cuerpo en movimiento. Bueno, al arte llegué por pasión, en cierta manera, y es lo que me ha movido realmente todo el tiempo. En principio, digamos que mi materia primera era, no sé cómo llamarlo, igual la confusión o el no saber, cuando llegó el momento en que tenía que elegir por dónde tirar, no tenía ni idea. La vida hizo que fue el derecho, la vía que se abrió, Mm. pero por casualidades de la vida, que son maravillosas, llamaron a la puerta, a la clase en aquel momento, el grupo de teatro de la universidad que se abría después de toda la época de Franco que estuvo cerrado. Y ahí entré por llamada, digamos, Ah, espontánea, y ahí bifurcó mi vida. Entonces ahí empecé a hacer teatro, conocí a gente que estaba en Bellas Artes y digo por pasión porque fue un momento en el que yo estaba tranquila, no me lo esperaba, me puse a dibujar y sentí que era eso lo que quería hacer, ¿no? Y a ujú. partir de ahí, bueno, empecé con las Bellas Artes, eso por pasión también llegué a París, porque era un sueño Wow. que tenía desde pequeñita. Y ahí, otra vez, por casualidades de la vida, conocí a una psicóloga chilena que venía a París a estudiar, Ujú. arte terapia, y de pronto pues se me abrió la vía. Yo nunca había oído hablar de Ujú. arte terapia. Y en el momento en que descubrí lo que era eso, sentí que era lo que yo quería hacer, ¿no? Fue como amor a primera vista, digamos. Ajá. Y nada, me lancé en el arte terapia. En el primer año de formación ya empecé a trabajar y bueno, y ahí estuve trabajando en París durante 12 años, sobre todo con adolescentes en dificultad. Ujú. Y, y luego de ahí, bueno, mi vida estaba en muchos lugares, ¿no? De allí nos fuimos a vivir al campo en Normandía con la familia y terminamos llegando al País Vasco, donde retomo con la danza, que era algo que había hecho cuando estaba en el teatro, con la danza contact improvisación. Y allí uno de los profesores que tengo es profesor de Feldenkrais y de Ajá. danza. Bueno. Entonces, en un taller, di ese taller con él, que yo no sabía lo que era Feldenkrais en aquel momento, y sentí lo mismo que cuando sentí con el arte terapia, ¿no? Fue como, ¡buf! Yo quiero Ujú. hacer esto, quiero más de esto, ¿no? Fue como, para mí los dos fue como sentir la belleza de la vida, ¿no? Dentro de mí. Ujú. Y, y bueno, y entonces me lancé por casualidades de la vida otra vez. Se abrió justo en ese año una formación de Feldenkrais en Donosti, porque yo ahora estoy en el País Vasco francés y estaba justo al lado. Y bueno, ingresé en la formación, que es de 4 años, terminé la formación y durante toda la formación yo seguía mucho a Lea Kaufman. O sea, me ayudaba mucho el ver los vídeos de Lea con su visión Ah, y con su enfoque. Entonces, pues nada, yo estuve siguiendo a Lea durante los 4 años de la formación y cuando salí de la formación estuve trabajando un par de años, ujú. pero sentía que me faltaba algo. Y en aquel momento, bueno, Lea empezó con las formaciones ya de certificación. Ujú. Sobre todo mi cuestión en ese momento era sobre la puesta en marcha del negocio, ¿no? No tenía muy claro cómo Ujú. desarrollarlo y bueno, y al final me ingresé en la certificación y ahí se me abrió otro mundo Ah, porque aunque para mí sigue siendo una versión evolucionada de Feldenkrais, pero es muchísimo más, engloba a la persona de una manera muchísimo más sistémica
y total. Y la certificación realmente también se convirtió en un proceso muy profundo de desarrollo personal mío, ¿no? Ujú. Eh, y aquí estoy. Y Mar, cuéntanos un poquito toda esta amalgama, todo este bagaje, ¿no? De dónde partes, a dónde has llegado, cómo lo integras en tu propio proyecto personal a la hora de trabajar con personas, porque sé que además ahora estás dando clases online, ¿no? A través de Zoom. Bueno, estamos un poco muchas personas en ello. ¿Cómo integras todo esto? Bueno, la verdad es que yo desde que empecé a hacer arte terapia, lo que a mí eso me abrió fue el acceso al cuerpo. Ujú, Hasta entonces se quedaba en algo muy mental, muy conceptual. ujú, Y al llegar a la arte terapia fue el contacto con el cuerpo. Entonces yo ya en ese momento también mi terapia personal que hice era psicocorporal. Yo no ujú, podía comprender una terapia que solamente se quedaba en la palabra. Entonces, ya con mis clientes, digamos, siempre empezaba los talleres con algo corporal. Tenía que pasar por algo ujú. que tenía que ver con la conciencia corporal. Y a Ajá, partir de ahí, a partir de ese contacto consigo mismo, a través de ese contacto con las sensaciones, empezábamos o íbamos al arte. Para mí era como un SAS, ajá. un lugar en el que la persona dejaba un poco la vida de todos los días, sus preocupaciones, sus historias y conectaba con ella profundamente a través del cuerpo y a partir de ahí entonces trabajábamos en la pintura. Ajá. Y de hecho hubo un momento justamente cuando me fui al campo en el que hice una pausa con respecto al arte terapia y con el arte en general y cuando lo que me permitió volver, digamos, fue la danza y el método Feldenkrais. Ajá. Y ahí tomó totalmente sentido lo que yo estaba haciendo antes. Ahí comprendí. Lo que me ha aportado y lo que yo creo que también aporta a las personas es estructura, orientación. El Ujú, encontrar dentro de sí mismo unas referencias internas que le permiten, bueno, como dice Lea muy bien, ¿no? Navegar su mundo interno y actuar en el mundo de una manera global, total y en armonía, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hago yo con la gente. Tanto cuando lo manifiesto en el arte terapia, porque ahora en el arte terapia utilizo el Feldenkrais o el movimiento inteligente de todas maneras, porque ujú, incluso cuando ya, o sea, se ha integrado de tal manera a mi vida que es mi manera de vivir, es mi guía. Entonces, lo mismo estoy trabajando en el arte como estoy trabajando en el movimiento, simplemente, digamos que está, es todo lo mismo, es todo ujú, lo mismo. Para mí el Feldenkrais o movimiento inteligente es algo que es neutro, digamos, es algo que está por debajo de cualquier cosa que podamos hacer, que puede ser la vida cotidiana, como que puede ser el ujú, arte, como puede ser cualquier práctica corporal. ujú, Entonces, me gusta mucho pensarlo como algo que es como una estrella, ¿no? Y que va, y que va a aportar esa guía de cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Ese conocimiento de sí mismo, autoconocimiento de sí mismo, de cómo funcionamos, que nos permite transitar todo esto, la vida misma, sin perdernos. Porque vengo de donde vengo, de esa confusión y de esa duda, bueno, para mí el hecho de haber encontrado todo esto es, entre comillas, lo que me ha salvado de no sé qué. No, ajá. no, no puedo decir de qué, porque no me ha pasado, ¿no? Pero me permite encontrarme conmigo misma y vivir de una manera coherente y en armonía con mi ser profundo. Entonces, es lo que yo creo que es lo más importante de lo que esto que hago aporta a las personas, ¿no? Ujú. Qué bonito, qué bonito. Me gusta mucho esto que dices, ¿no? De ser una estrella y de dar una estructura que te sostiene. Eso es. Y Mar, cuéntanos, porque antes has dicho que en París, sobre todo, trabajabas mucho con adolescentes. Sí. Ahora, ¿quién llama a tu puerta? Bueno, ¿Quién? pues curiosamente he estado llamada el año pasado por un centro, a veces trabajo con centros, ese era un centro
donde se acogen a jóvenes delincuentes. Entonces estuve trabajando con ellos, curiosamente, digo curiosamente porque fue como un volver, y me siento muy conectada con ellos, ¿no? Pero aparte, con las personas con las que más trabajo son con mujeres, muchas mujeres que llegan a un momento de su vida en el que hay como un posarse y preguntarse dónde estoy, ¿no? Ajá. ¿Qué ha pasado con mi vida en todos estos años, ¿no? Entre 35 en adelante, sobre todo 40, 35, algunas, pero más a los 40, pero ese momento en el que, vale, yo he dado, tengo una familia, he dado a mi familia, he dado a mi trabajo, pero ¿y yo dónde estoy en todo esto, no? Entonces, ¿cómo en ese momento de transición, eh, esa estructura o esas referencias permiten a la persona el reposicionarse y el reorientarse Ajá. para ver hacia dónde quieren ir? Entonces, muchas mujeres en ese sentido y personas mayores también, Sí, con centros, residencias de ancianos, qué bueno. últimamente con arte terapia y con el movimiento, pero en general me vienen personas, eso, digamos que de los 40 en adelante. Sí, Y pienso que todo tiene que ver mucho con este volver a tomar referencias que te permiten dirigirte hacia una nueva vida o hacia algo que hace como un cambio. Es un momento de cambio, gente en momento de cambio. También puede ser personas que se separan sí. o que quieren buscar un cambio de trabajo. Es ese entre dos, ese Sí, momento entre dos. sí, sí, Sí. sí. Sí, coincido contigo, ¿no? Generalmente las personas que se acercan a este tipo de trabajos, bueno, o por lo menos también es mi caso, ¿no? Es como, bueno, un cuestionamiento de lo anterior. Bueno, Mari, ya por último, cuéntanos un poquito, a ver, alguna experiencia con algún cliente, paciente, bueno, no sé cómo los llamas, pero alguna experiencia que hayas dicho, bueno, es que por esto merece la pena. Aunque bueno, sé por la pasión con la que cuentas las cosas que realmente sé que te merece la pena trabajar donde trabajas, pero algo que hayas dicho que a ti te haya tocado el corazón. Bueno, hay muchos momentos que me han tocado el corazón. También, no sé ahora de qué, ahora lo que me viene en la cabeza me viene, por ejemplo, me viene una persona que estuvo viniendo durante 2 años conmigo a talleres. Yo normalmente funciono por clases regulares, luego tengo un taller al mes y luego también recibo en individuales trabajando de manera táctil, porque en Feldenkrais tenemos lo que llamamos autoconciencia a través del movimiento, que son las clases grupales, y Sí. después tenemos las integraciones funcionales, las IF, que son un trabajo de uno a uno y con el tacto, ¿no? Y recuerdo a esa mujer que siempre venía a los talleres y yo iba viendo cómo iba cambiando, ¿no? Era una mujer muy discreta, muy discreta, ¿no? Entonces normalmente nunca hablaba, siempre al final nunca decía mucho de lo que sentía y poquito a poco yo iba viendo cómo esa mujer se iba abriendo y cómo esa mujer eh, tomaba la palabra y en su movimiento, ¿no? Y yo veía cada vez como en su movimiento transmitía ese gusto, ¿no? Ese placer por Sí. mover, ¿no? Le sentía como se iba expandiendo. Y el año pasado empecé a proponer, porque sentía la necesidad de tener más contacto con esas personas que venían regularmente a cosas grupales, y empecé a proponer una clase, proponía el forfait, digamos, más una clase en individual. Ajá. Empecé porque era una manera para mí de tomar un contacto más íntimo con la persona, porque estábamos las dos solas. Sí. Y ella vino a casa y entonces estábamos haciendo bueno, cuando yo la recibo, yo le pregunto qué es lo que quieres cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres mejorar? ¿Por qué estás aquí, no? ¿Cuál es tu deseo, no? Y en ese momento, bueno, la cuestión que parecía como muy liviana, Ah, como, bueno, algo que voy a experimentar, pues conectó con algo. Justamente esa mujer ya había
estaba en un momento de su vida lo mismo en el que, bueno, ya tenía una edad, ya su familia, ya el trabajo, ya todo, ya estaba retirada y sufría mucho de soledad. Porque ella, para ella, su proyecto de vida era la familia, y bueno, la familia voló, los hijos volaron, ¿no? Ya, y entonces su vida se quedaba como vacía, y ella vivía en un vacío soledad. También hacía yoga, ella tenía una práctica de yoga, pero no era capaz de tener una práctica de yoga diaria, cotidiana, sola, en su Sí. casa, ¿no? Entonces vivía un poco en un mundo fantasmagórico, digamos, ¿no? En el que ella no se sentía existir. Bueno, pues tuvimos la sesión IF, ahí ella pudo soltar lo que tenía que soltar, Sí. eh, se fue muy apaciguada y al poco tiempo me mandó un email diciéndome, bueno, agradeciéndome la sesión y diciéndome que desde entonces algo había cambiado en su vida, que había sentido que algo profundamente había cambiado y que ya no se sentía sola, que se sentía unida de una manera muy particular a todo y que desde entonces tenía una práctica regular de yoga todas las mañanas, cosa que nunca había conseguido en su vida anterior. Entonces, eso se mantiene porque yo la sigo viendo en los talleres, ¿no? Sí. Y sigue viniendo a los talleres mensuales y bueno, eso es lo que me ha venido así más particular Qué como bonito, ejemplo. qué bonito, Mar. Qué bonito, ¿verdad? Es este trabajo donde el cuerpo mueve tantas cosas y conectamos realmente con el ser. Muy Sí. bien, bueno, pues ya sí, para finalizar, ¿dónde te podemos encontrar, Mar? Pues tengo mi página web que está en tránsito también en este momento. Ajá, La tengo en francés porque vivo en Francia. La idea es justamente dentro de poco tengo ya cita con una persona que me lo va a trabajar de manera que vamos a poder tenerlo en español y en castellano y en francés. sí. Se llama Art Mouvement Conscient. Vale, bueno, yo lo Es, escribiré, lo lo puedes escribo debajo, ¿sí? Sí, y bueno, como estoy también en la frontera, porque estoy cerca de la frontera, mi deseo es poder tener, y de hecho tenía proyectado un taller sobre el suelo pélvico en Fuenterrabía, que está justo al lado, pero lo he tenido que anular por las circunstancias, y que está previsto para el día 22 y 29 online. 22 y Y 29 mayo, de mayo sí, del 2020. del 2020. Y bueno, ahora con esta, tenía ganas antes de haber llegado el confinamiento de haber lanzado ya las clases online, pero bueno, esto ha hecho que se lance. La verdad es que disfruto muchísimo y sigo haciéndolas. Entonces ahora estoy proponiendo una clase gratuita en castellano los Ajá. miércoles a las 7:30 online y otra en francés los sábados a las 4. ¿Y para Pienso a través de Facebook o Yo cómo? lo comunico a través de Facebook y luego las personas pueden contactarme por WhatsApp o por Vale, email. vale. Y, Colocaré entonces tu Facebook abajo sí. abajo. Y Perfecto. bueno, y cuando acabe esto del confinamiento, mi idea es seguir manteniendo estas clases gratuitas, igual no una vez a la semana, pero igual una vez cada 15 días o al mes, Ujú. porque me parece fabuloso. Para mí me llena tanto darlo que ellos recibirlo y creo que es lo que nos toca también en este momento, compartir, ¿no? Y apoyarnos. Así que bueno, eso es lo Muy más bien, pues muchísimas gracias, Mar. Te a ti. despido, me despido de todo el mundo por hoy y nos vemos en la siguiente entrevista de Movimiento con Conciencia. Gracias.